Buenas tardes, damas y caballeros. Están viendo Valech Nestvache. Gracias a todos los que vinieron a la transmisión en vivo del stream. Aquí está Kermit y Hochi, estoy aquí yo y los Estados Unidos van a capitular y firmar el acuerdo de Versalles con Irán y tal vez pagar reparaciones de guerra. ¿Cuál de eso es verdad y cuáles son los detalles? Por supuesto lo vamos a contar. Por supuesto podemos empezar con un resumen rápido de lo que realmente está pasando. Y eso es que realmente aquí se está formando un probable acuerdo de paz. Y Trump firmó junto con el presidente iraní en Versalles después del G7 y bueno, por ahora no es un acuerdo de paz completo, sino solo un alto al fuego de 60 días que también debe aplicarse al Líbano y luego el objetivo es continuar con las conversaciones nucleares. Ahora vamos a revisar los puntos uno por uno, 2 puntos y cada quien va a decir algo al respecto, ¿de acuerdo? Porque aquí, por cierto, hay un punto muy importante que es que se va a reabrir el estrecho de Hormuz sin tarifas, lo cual es una ruta crítica para el 20% del petróleo mundial. Aquí conviene mencionar que, en este sentido, Estados Unidos dice que será sin tarifas, pero Irán dice que, oye, nosotros no hablamos de que fuera sin tarifas. Eso no es algo que nosotros quisiéramos o que mencionáramos, ¿verdad? Así que probablemente podría ser que la ruta internacional que está entre la zona costera de Omán y la zona costera de Irán sea el lugar donde Irán quiera de alguna manera cobrar algunas tarifas, aunque no sea oficialmente, pero los barcos tal vez prefieran pagarlas. Y luego estará la opción de que los barcos puedan navegar por el territorio marítimo de Omán, por las aguas territoriales de Omán, y ahí no se pagarían tarifas. Así que vamos al primer punto, o sea, la apertura del estrecho de Hormuz. ¿Cómo lo ves tú? Y creo que puede empezar Hochi, ¿no? Ok, entonces empiezo yo. Y este punto viene de, en realidad, el penúltimo o último acuerdo de paz, que en realidad no fue un acuerdo de paz, fue otro memorándum. Y todos sabemos que los memorándums no son realmente vinculantes. Y tampoco lo fueron. Y ahí hablaron sobre la reapertura para ese comercio internacional. Pero los iraníes siempre dijeron que querían tener parte en el control, para que no pudiera volver a pasar algo similar y tuvieran una garantía contra Estados Unidos. Ajá, lo que significa que tienes que explicarlo más. Lo que significa que, aunque estará abierto para el comercio, Irán refuerza su control. Eso significa que Irán se está convirtiendo en un jugador más fuerte en la región gracias a eso. Kermit, ¿qué opinas tú sobre esa apertura? No, súper jugada. Tenemos que firmar acuerdos y librar guerras para que exista algo que antes era normal. Super. Súper cosa. Creo que para el mercado mundial es súper para nosotros porque abarata el petróleo. China debe estar completamente encantada con esto, India también. Pero simplemente me parece carajo que esto es para que cerremos el estrecho de Hormuz. Para luego abrir el estrecho de Hormuz me parece completamente absurdo. Tienes razón en ese sentido, no estoy diciendo que se haya logrado algo aquí, porque al final lo que se logró con este acuerdo es una situación peor que la que había antes de la guerra. Por lo tanto, Estados Unidos libró una guerra para terminar en una posición peor de la que tenía antes. Por eso digo que Estados Unidos perdió esta guerra, porque sin importar lo que pasó en el campo de batalla, al final la situación es peor que antes de la guerra. ¿Estamos de acuerdo en eso, muchachos? Sí, definitivamente estamos de acuerdo en eso. Kermit. También estamos de acuerdo. ¡Súper! No duden en escribir en los comentarios los demás que están viendo o los que ven la repetición cómo lo perciben. Si miramos los precios del petróleo, es cierto que por ahora están bajando, pero eso también se debe a que actualmente se está liberando petróleo de las reservas y también se debe más bien a que el mercado desea que ya haya paz y que todo esté tranquilo. Así que por supuesto es una bajada temporal y si resulta que no está tranquilo entonces volverá a subir. Pero en este momento, dado que el mercado desea que la situación se calme y dado que en los medios parece que podría pasar algo positivo, el mercado ya supone que el petróleo va a bajar de precio y ya está cayendo.
pero por supuesto en las gasolineras lo sentiremos hasta dentro de un tiempo. Entonces, la apertura de Hormuz. Además, agregaré que los europeos prometieron ayudar con el desminado de Hormuz en caso de ser necesario. Entonces, teóricamente se podrían ampliar esas rutas de navegación. Hay varios casos en los que los barcos navegaron por la ruta de Omán, pero el problema es que el estrecho de Hormuz es angosto. Realmente hay muy poco espacio por donde puedan pasar los barcos más grandes con gran calado. Y la pregunta es cuánto espacio hay en las aguas de Omán por donde podrían navegar los petroleros, ¿verdad? Y es posible que no haya mucho espacio ahí, así que si todos esos petroleros intentaran navegar por las aguas de Omán, el tráfico se complicaría, se retrasaría, se encarecería y simplemente tendría un impacto negativo tanto en el precio del petróleo como en el comercio y el flujo de especias. Además, el precio bajo del petróleo, como dije, es más un deseo que una realidad, porque el mercado del petróleo y esos mercados no se comportan de manera muy racional, porque como seguramente sabes, el daño que ya se ha causado a esos países y a los diferentes almacenes y refinerías en la península arábiga son cosas que van a tardar mucho en repararse, y el comercio está tan desorganizado que no debería volver tan rápido a un buen estado. Por lo tanto, supongo que esa caída será realmente temporal y luego la bajada del petróleo se detendrá o incluso volverá a subir un poco, ¿sí? ¿Qué piensas sobre esto? Cuídense, gracias. Bueno, ¿cómo decirlo? El deseo es el creador del pensamiento, si lo digo así, y el mercado desea tanto que todo vuelva a la normalidad, que aunque numéricamente no vuelva a la normalidad, todos van a actuar como si sí y harán todo lo posible para que vuelva lo más posible a la normalidad, lo más rápido posible. Pero eso por supuesto no se puede, ¿verdad? Porque no puedes engañar a la realidad. Así que si se va a tratar el petróleo y todos los demás productos que fueron afectados como si no hubieran sido afectados y como si todo estuviera bien, la realidad de las cosas te va a alcanzar muy rápido. En eso estamos de acuerdo. ¿O no? Supongo que sí, la cuestión es qué tan malo será, qué tanto se notará, qué tanto desearemos todos que realmente que no lo hayamos visto. Por supuesto, si por ahí pasa una mina que luego explota un petrolero, obviamente va a ser un problemón, pero depende de si pasa una vez o si pasa 10 veces. Y como todo el mercado y todo el mundo ya está cansado de esto y todos están como enojados, sobre todo con Donaldo, yo diría que casi volvemos a... O sea que será como esa situación del meme donde decía que Irán tiene máximo 10.000 minas navales y hay más de 100.000 barcos mercantes en el mundo. Si seguimos enviando un barco tras otro, por pura matemática, tarde o temprano vamos a limpiar el estrecho de Hormuz. Interesante, tal vez sería mejor enviar esos dragaminas europeos. Yuchi, ¿tienes algo que decir al respecto? Estoy de acuerdo, pero si presionamos mucho para que el petróleo siga fluyendo por pura matemática, vamos a estar limpiando el estrecho de Hormuz. Oye, ¿no eras tú el comandante de las fuerzas soviéticas en Stalingrado? No. No, pues parece que sí lo eras. Entonces, de todos modos, Houchi, ¿tienes algo más que decir al respecto? Sobre los precios del petróleo, que por cierto en este momento han caído muy rápido de unos $90 por barril al precio actual, que es de $75 por barril. Esa es la cifra del jueves por la noche, sí, así que veremos cómo estará cuando ustedes estén viendo esta grabación. Entonces, Houchi, ¿tienes algo más que te gustaría agregar? ¿O podemos pasar a los siguientes puntos del acuerdo? Sí, ya estuvieron hablando aquí sobre el precio que va a bajar y luego esperan que suba un poco. Y yo tengo una expectativa un poco diferente. El precio ahora está en 75. Sí. Claro, todavía va a bajar un poco, pero luego volverá a subir. Porque esos petroleros se quedan atascados ahí durante varios meses y tomará varios meses antes de que eso se note. Eso significa que hasta que se note la descarga de esos petroleros y la bajada de precio de esa mercancía, va a estar más cara esa mercancía. Sí, ahorita simplemente bajó y va a subir por un tiempo, varios meses, hasta que se termine de vender la actual y luego empezará a bajar. Sí, ok. Casi no estaría de acuerdo contigo. Porque
Si algo demostró todo este alboroto es que el petróleo y el precio del petróleo en el mercado en realidad no reflejan para nada su cantidad real ni su valor. No mientras haya suficiente, pues no, ¿verdad? Sí, pero viste tú mismo que el mercado se mueve según lo que escribe Donald en Twitter y no según si realmente hay mucho o si se descarga, se carga o lo que haya pasado. No, es por el hecho de que en ese momento todavía había suficiente, ¿verdad? Porque el mercado en ese momento no se comportaba de manera racional, ya que no veía esa escasez. Pero en el momento en que eso durara aún más, tendría que comportarse de manera racional y ajustarse según cuántos barriles de petróleo realmente están fluyendo y a qué precio. Bueno, pero aún así me pareció que todo ese juego, si algo demostró, fue que la cantidad real de petróleo en el mercado no necesariamente refleja el precio. No, no tiene por qué, por supuesto que no. Solo cuando llega una verdadera escasez, entonces sí se tiene que reflejar. Mientras esa escasez no sea visible, no necesariamente se tiene que reflejar, o sea, realmente y de manera verídica. No, ya veremos, ya veremos. Yo solo digo que no necesariamente tiene que ser así. Hochi, ¿querías decir algo? Quizás solo sobre eso de torcer la verdad que mencionaste. No puedes torcer la verdad a menos que seas presidente de Estados Unidos. No estoy de acuerdo, pero sigamos adelante. Bien, el siguiente punto que es una gran victoria para Irán es el levantamiento de las sanciones. Esto es algo que me parece la mayor concesión estadounidense. Es difícil decir si es la primera o la segunda mayor concesión estadounidense, pero el levantamiento de las sanciones, ¿qué impacto cree que puede tener en Irán? Para mí, es un fortalecimiento significativo de la legitimidad del régimen porque gracias a eso puede mejorar notable y rápidamente la calidad de vida de sus habitantes. Va a pasar muy rápido de 0 a 100. Y considerando el estado en el que se encuentra Irán ahora, cualquier pequeña mejora, incluso si el mercado se inunda de productos baratos o mercancía común y corriente y cosas por el estilo, se va a notar muchísimo. ¿Qué opinan al respecto o tienen algo más que les gustaría agregar? Kermit. No, definitivamente es un error porque el régimen iraní, aunque lo hayamos percibido en comparación con Estados Unidos de manera positiva y como ganador, definitivamente no es un país que debamos apoyar levantando las sanciones. Y en el futuro eso puede volverse en nuestra contra como un boomerang. Ya sea fortaleciendo su política interna actual, algo a lo que esta guerra también contribuyó. Así que esto puede fortalecer su avance tecnológico y su peligrosidad, si lo digo así, en toda la región. Aquí sí me gustaría corregir, si tú percibiste que yo veía a Irán de manera positiva en comparación con Estados Unidos, entonces creo que no nos entendimos. Todo el tiempo he estado claramente del lado y sigo estando claramente del lado de los Estados Unidos y todas mis críticas fueron porque una operación contra Irán simplemente es muy mala y va a fortalecer ese régimen horrible que hay ahí, lo cual ahora se está demostrando. Nunca estuve del lado de Irán, siempre estuve solo a favor de que si ya se va a destruir Irán, entonces deberíamos hacer una verdadera cruzada ahí, ¿verdad? Pero eso no pasó. De todos modos, solo para que nos entendamos, puedes corregir tu afirmación de que percibías a Irán de manera positiva si quieres. Primero, Irán fue atacado legítimamente y tenía el derecho legítimo de defenderse por todos los medios. Por supuesto que lo tenía, pero yo no le iba a Irán. Gracias por su atención, yo creo que sí le iba un poco. ¿Colaborador? Nada, muchacho, ¿tú qué opinas sobre el levantamiento de sanciones y el fortalecimiento del régimen? Pero considerando que las primeras sanciones que todavía siguen vigentes son de 1984 y que incluso esas sanciones deberían ser levantadas, me parece que ¿qué cosa mejor le podría haber pasado a Irán? Simplemente no haces nada y de repente esto te caiga en las manos. Teóricamente podría haberles pasado que Trump no renovara las sanciones que Obama había levantado y entonces tendrían las sanciones levantadas incluso sin guerra. Pero ahora la pregunta es si al final esta guerra, aunque a corto plazo destruya su país, a largo plazo no les ayudará más que si no hubiera habido guerra.
Sí me entiendes, si realmente no será un fortalecimiento tan masivo de la legitimidad de ese régimen que si no hubiera habido guerra, ese régimen podría haberse acabado. Pudo haberse desmoronado con el tiempo y ahora esa guerra ganada les dará otros 50 años, por ejemplo, antes de que realmente colapsen. ¿Qué piensas al respecto? Definitivamente fortaleció al régimen, porque ese régimen giraba en torno a que lo lideraba un viejo líder. ¿Sí? ¿Y cuántos años tenía? Más de 80 años. Era viejo, no. Él estuvo en el origen de la revolución islámica. Eso es mucho tiempo, y una piedra afilada con el tiempo se desgasta y se vuelve Roma. Así que se desgaste hasta volverse Roma. Y permitieron que una parte aún más extremista de la sociedad llegara al frente, que es la que ahora está al mando. Así que para Estados Unidos es simplemente un gran fracaso y una gran derrota. Ese país ahora, además, gracias a esas sanciones, será más fuerte y puede invertir esos recursos para expandir su influencia. Me gustaría agregar algo a eso, pero dejaré que Kermita hable si quiere decir algo más. Bueno, Que en este tipo de, ¿cómo decirlo?, países totalitarios, un cambio repentino de una gran parte del liderazgo puede llevar o a una relajación gradual, teóricamente a caídas, o a un endurecimiento extremo del régimen. En este caso, apostaría más por el endurecimiento del régimen. En este caso, apostaría más por el endurecimiento del régimen y el fortalecimiento de la política actual. Bueno, ahí es así, que quitaron a una persona que, aunque no le gustaba a Estados Unidos, pero pusieron ahí a una persona que odia a Estados Unidos y quiere destruirlo activamente. O sea, pusieron ahí a un tipo al que Estados Unidos le mató a su papá y ahora esperan que le tenga más cariño que el anterior. Yo creo que no, pero eso es solo mi suposición por ahora. debe haber algo de verdad en lo que dices. Yo agregaría que el actual Mojtaba Chameneji, que es un líder mucho más duro que su predecesor, su padre, probablemente nunca habría llegado al poder si no hubiera habido una invasión, porque en un país como Irán, por razones religiosas y también porque se hacen pasar por una república, algo como la herencia de cargos dentro de la familia, ese tipo de monarquismo es algo que no debería suceder. Eso era algo que no debía pasar, ya sea por razones religiosas o por esas razones republicanas. Y ahora eso pasó, así que eso también es un cierto cambio, algo que permitieron los Estados Unidos, que probablemente no habría sucedido sin ellos. ¿Qué opina usted al respecto? Él ni siquiera era candidato originalmente, porque siempre eligen a otro sucesor. Un grupo, como lo diría, de ancianos sabios, pero ahora no recuerdo exactamente el nombre, cómo se llama oficialmente. Y la mayoría de las veces, el siguiente líder es uno de este círculo. Pero como se eliminó a tanta gente, fue necesario elegir simplemente al líder más fuerte. Así que, como el más fuerte, el más extremo y el más agresivo, fue elegido o puesto este hombre. Así que, a través de la ayuda de la Guardia Revolucionaria iraní, que por supuesto aprovecharon ese caos y confusión y ese ciclo de poner a nuevas personas, pusieron a su propia gente militar en los puestos. Muchos generales y miembros de la Guardia Revolucionaria así llegaron a ocupar cargos de ministros y similares. No tengo nada que decir sobre eso, no tengo cómo refutarlo ni razón para refutarlo. Pasemos al siguiente punto de ese acuerdo que es importante, y es el compromiso de Irán de no adquirir ni fabricar armas nucleares. Yo diría una bonita analogía sobre esto que ahora no recuerdo dónde la escuché, pero la oí en uno de los streams, y es que el compromiso de Irán de no adquirir armas nucleares es como si tuvieras un compañero de cuarto del que piensas que te quiere apuñalar. Él se compró un cuchillo militar y te dice, pero yo no te quiero apuñalar. Yo simplemente tengo un cuchillo militar, eso no significa que te quiera apuñalar. Tal vez lo tengo para el pan, ¿no? Y ustedes simplemente lo atacarían, lo golpearían, pero él los dominaría a su manera y luego harían un trato, ¿ok? Pero entonces no me vas a apuñalar. Y él dijo, sí, exacto, no te voy a apuñalar y ahora voy a afilar mi cuchillo militar para no poder apuñalarte.
Sí, como que Irán siempre decía que no quería armas nucleares, nunca dijo que las quería, así que en el momento en que ahora vuelva a decir que no las quiere, aunque parezca que Estados Unidos logró algo cuando Irán dice, ok, no vamos a hacer armas nucleares, en realidad no lograron nada porque Irán siempre decía que no iba a hacer armas nucleares. ¿Qué opinan de eso, muchachos? No, no solo lo decía, sino que antes de que Estados Unidos, hace un año o año y medio, bombardeara su instalación de enriquecimiento de uranio, ahí estaba la Comisión Mundial que supervisaba el enriquecimiento de uranio. Sí, pero sobre esto tengo una observación o un argumento, que estos inspectores la mayoría de las veces solo son admitidos en los lugares donde Irán quiere que estén. Y la mayoría de las veces no se les permite entrar a bases militares secretas o algo así. Así que Irán fácilmente pudo haber llamado a esas instalaciones de enriquecimiento de uranio simplemente una base militar secreta y los inspectores no pudieron entrar ahí. Aún así, ellos fueron capaces de descubrir que ahí había uranio, que había rastros de uranio enriquecido, aunque no se les permitió investigarlo a la perfección, sí. No, como lo dijiste correctamente, el hecho de que ni siquiera los dejaran entrar a algunos de esos laboratorios, claro, ese es un argumento totalmente válido. Eso significa que no pudieron tenerlo todo bajo control al 100%. Pero para empezar a enriquecer uranio, aunque sea al nivel más bajo, tienes que invertir una enorme cantidad de dinero, tienes que tener un lugar donde hacerlo, así que tienes que construirlo y necesitas muchos recursos, recursos materiales, para poder hacerlo. Eso significa que puedes identificar estas partes individuales y a partir de eso puedes empezar a determinar si está pasando algo o incluso cuánto y a qué porcentaje podría enriquecerse. Y te basas en esos datos. Claro, entonces eso significa de cierta manera que teóricamente es posible detectar si Irán está fabricando o no un arma nuclear. Y aunque digan que no la están fabricando, los estadounidenses pueden decir, pero tenemos sospechas de que sí la están fabricando, así que volvemos a imponer sanciones. Entonces Irán puede responder, ok, no la estamos fabricando, ustedes imponen sanciones, nosotros cerramos el estrecho de Hormuz y volvemos a estar donde estábamos antes, ¿verdad? Entonces la pregunta es si valoramos más que el estrecho de Hormuz esté abierto y la libre navegación marítima, o si Irán valora más que no se le impongan sanciones. Mira, como Irán estuvo bajo sanciones tanto tiempo, de hecho le da igual si las tiene o no. Así que aquí tiene una carta más fuerte. Sí, la economía se está asfixiando, pero como puedes ver, la economía no ha caído. Y además pueden seguir eso, digamos, durante unos 2 años, y luego podrán respirar. Y luego tranquilamente estarán dispuestos a volver a quedar bajo esas sanciones, ¿verdad? No, claro. Kermit, ¿tienes algo que decir al respecto? Han vivido con sanciones durante los últimos 30 años. Bueno, con sanciones durante los últimos 30 años, yo creo que si llegan algunas nuevas, pues probablemente sobrevivirán incluso con esas. En cuanto a eso, ¿y cuál era la otra cosa? Eran las sanciones y las bombas atómicas. No se espera. Así, Irán técnicamente nunca ha tenido armas atómicas, armas nucleares. Siempre se trató solo de que se estaban acercando a la producción, nunca hicieron ni una prueba, nunca tuvimos informes de que tuvieran la bomba como tal terminada. Ojo que se estaban acercando según los informes de Israel. Es importante agregar eso, ¿sí? Bien, según los informes de Israel. Y cada vez terminó de tal manera que intervinieron Estados Unidos e Israel para retrasarles eso. La última vez estuvo bastante mal, porque les avisaron con suficiente anticipación para que pudieran llevarse todo el uranio, pero eso es secundario. Así que toda esta farsa de que nosotros vamos a decir que ustedes no pueden tener armas nucleares y ellos dicen que no tienen armas nucleares. Ajá, así ha sido durante los últimos 20 años, así que ya me parece casi irrelevante seguir discutiéndolo. Así que es otra de esas victorias que no son victorias. Básicamente. Es que en realidad estamos donde estábamos. Realmente creo que nada va a cambiar. Ellos seguirán diciendo que Irán no debe tener armas nucleares e Irán seguirá afirmando que no las tiene. Me da miedo llamarlo paz blanca porque realmente siento que la situación más bien ha empeorado en vez de quedarse igual. Ya solo por eso, otro punto importante es el plan de un fondo de reconstrucción de 300,000 millones por parte de Estados Unidos.
Eso significa que Estados Unidos y los países árabes vecinos pagarán a Irán las reparaciones. Esos son reparaciones. Llámalo como quieras, esos son reparaciones. No, eso no son reparaciones, ¿verdad? Eso viene de la palabra inglesa repair, ¿no? Sí, pero se llama fondo de reconstrucción, así que puedes venderlo como una oportunidad de inversión y todo eso. Para que no suene tan mal para los votantes. Exacto, está bien. Disculpa, tuve que resolver algo con 3 llaves. Bien. Si puedes ponerme al tanto rápidamente. No, estábamos hablando de que Estados Unidos y los países árabes vecinos deben pagarle a Irán 300.000 millones para un fondo de reconstrucción. Se vende como un fondo de reconstrucción con la idea de que puedes invertir ahí y ganar dinero y así sucesivamente, pero personalmente lo veo como reparaciones estadounidenses hacia Irán y también porque no hay nada sobre que Irán les pague a los países árabes por sus refinerías bombardeadas. Trump dice que originalmente les íbamos a pagar 400.000 millones, así que esos 100.000 millones son como si Irán nos hubiera pagado a nosotros, ¿no? Como si se descontara de eso, pero yo no lo veo así. ¿Y tú? Yo simplemente lo veo como reparaciones hacia Irán que Irán consiguió porque tiene una posición más fuerte en esta situación. Es como si originalmente tuvieras que pagar una deuda de 50.000, pero solo pagas 40, así que gané 10.000. ¿Es así? No, eso es una completa tontería, o sea, y ese dinero, aunque Trump empezó a negociar con esos países para que contribuyan, sí que América los protegía, así que ellos van a contribuir. Pero en esos países, la mayoría de las veces, hay bases americanas que están rentadas. Eso significa que esos países lo recuperan con la renta. Simplemente subes la renta. Y eso que todavía no hemos hablado de que se habla del deseo o la presión de Irán para que se reduzca la presencia militar estadounidense en la región. Tampoco hemos hablado de eso. Y eso tampoco es una buena noticia para Estados Unidos. Eso ya sería una capitulación total. Irán incluso podría querer que el ejército estadounidense tenga como máximo 100.000 hombres o algo así. Prohibirles fabricar tanques, ¿verdad? Sí. O armas atómicas. Cuando ya se está firmando en Versalles. Sí. Y ahora Israel, ese pobre Israel que considera esto una enorme traición. Pero al mismo tiempo puede ser un comodín porque esto por supuesto también debería aplicarse al Líbano. Ese alto al fuego, sí. E Israel, por boca de su ministro de Defensa, si no me equivoco, ya dijo que eso no le interesa en absoluto. Entonces, ¿qué? Y no sé si era el de defensa, creo que era el de seguridad nacional, que es algo un poco diferente todavía. Ah, perdón, lo siento. Simplemente un ministro, de acuerdo, un político de alto rango que está en el gobierno. No, se trata de un ministro que proviene de la ultraderecha. Y muy ortodoxo, que ya en su momento, cuando se discutieron los primeros memorandos, dijo que eso era un memorando estadounidense y que Israel no tenía nada que ver con él y que no lo iba a reconocer. Y ahora simplemente se está confirmando lo que decían. Pero Estados Unidos probablemente sí. Estados Unidos probablemente quiere Que esto termine así. Así que ejercerá cierta presión sobre Israel. Eso es muy posible, pero Israel también puede ejercer presión sobre Estados Unidos. sí, conozco tu sensación sobre cómo los judíos controlan Estados Unidos. Lo sé, eso lo paga con Kermit. Sí, entonces lo siento. De todos modos, conozco esas teorías suyas, a veces demostradas en la práctica, pero en su mayoría son teorías. Y entiendo su desconfianza. Sin embargo, independientemente de si al final se logra la paz o no, y sin importar si Irán consigue lo suyo o no, la propia división que esto causa entre Israel y Estados Unidos es, hasta cierto punto, otra vez una victoria para Teherán. No, porque esa división no es tan profunda. Bueno, esa división sí será profunda si realmente se trata de terminar la guerra, que es lo que Estados Unidos quiere terminar, mientras que Israel no.
No, pero bueno, él lo dice bien, si se llega a un final, pero como en ese acuerdo también está Líbano e Israel dice que va a continuar, volvemos al punto de que no se cumple la condición, lo que nos lleva de nuevo a que no se firmará la paz. No, Pero entonces no, lo estás diciendo al revés. Dije que si el acuerdo finalmente se rompe por culpa de Israel y vemos que Estados Unidos realmente quiere la paz y quiere terminar esto, y si Israel lo sabotea, entonces aquí la ruptura será profunda, porque esto no es un juego de niños, aquí se trata literalmente de terminar o no terminar la guerra. Es algo que puede arruinar brutalmente las relaciones, ¿sabes? Y hay muchas cosas en juego. En el momento en que no se logre terminar, las relaciones entre Estados Unidos e Israel se van a arruinar totalmente. Y en el momento en que sí se logre terminar, las relaciones entre Estados Unidos e Israel también se van a arruinar totalmente. En ambos casos, las relaciones entre Estados Unidos e Israel se van a arruinar totalmente. Es difícil decir si se van a arruinar más si esto termina o si no termina. Yo diría más bien que se van a arruinar más si esto no termina, pero igual se van a arruinar aunque termine. ¿Me entiendes? no, yo te entiendo, solo te digo que no es una parte tan fundamental, porque Israel es el único y principal aliado de Estados Unidos en la región. Así que, aunque estés enojado con ellos, simplemente no les vas a cortar el financiamiento, porque es tu única defensa en la región contra todos tus enemigos y todos los terroristas. ¿Qué tontería es esa? Arabia Saudita coopera perfectamente con Estados Unidos e Israel. Arabia Saudita detiene el terrorismo. ¿Israel? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va en Yemen? Claro, por supuesto, Israel está aquí en la posición de quien obliga a Estados Unidos a quedarse en una guerra en la que no quieren estar. Esta negociación es igual que el fútbol. Kermete, ¿qué piensas de esto? Interven. Porque para mí esta es una situación que en ambos casos dañará mucho las relaciones y creo que se dañarán aún más o se dañarán más si esto continúa, si Israel no permite que se firme este acuerdo de paz. Israel seguramente intentará de alguna manera impedir la firma del acuerdo de paz, ya sea con alguna provocación o simplemente con cualquier cosa, atacando directamente a Irán, y veremos qué tanto aguante tienen los estadounidenses y qué tanto están dispuestos los iraníes a escuchar a Estados Unidos que dice, sí, ese es mi amigo retrasado, no le hagan caso, ya se le va a pasar, yo hablaré con él. Creo que no van a querer escuchar eso por mucho tiempo, pero por otro lado, en este momento no tienen muchas opciones para devolvérselo sin arruinarlo todo, porque creo que Irán en este momento ya está harto de todo esto. Entonces, ¿estás de acuerdo conmigo en que esto está rompiendo la relación entre Israel y Estados Unidos? Definitivamente, pero diría que esa ruptura, por decirlo así, viene de parte de Israel. Israel definitivamente quiere más de Estados Unidos de lo que Estados Unidos está dispuesto a dar. Eso es claro, en eso estoy totalmente de acuerdo. Y aquí realmente sigue adelante. En eso estoy totalmente de acuerdo y aquí realmente es inapropiado que Israel le dicte así a Estados Unidos y les eche a perder sus planes y su geopolítica, ¿verdad? Por supuesto, Israel es un estado independiente y soberano, sin embargo, Estados Unidos también lo es. Así que en el momento en que ocurren este tipo de sabotajes por parte de Israel, la reacción adecuada de Estados Unidos es considerar si todavía les conviene apoyar a Israel cuando los ha arrastrado a una guerra de la que no los quiere dejar salir. Sí, piénsenlo. Esa es una pregunta para el futuro. Esa es una pregunta para el futuro y aquí me gustaría corregir, o más bien añadir, que el dinero que Estados Unidos va a pagar debería provenir de fondos congelados que Estados Unidos tiene retenidos, que supuestamente pertenecen a Irán y que Estados Unidos está reteniendo. Así que, teóricamente, no necesariamente se trataría de reparaciones en el sentido estricto de la palabra, ya que no se pagaría con dinero genuino y auténtico de Estados Unidos. Eso tiene algo de cierto.
Por otro lado, si lo viéramos desde la perspectiva, por ejemplo, del conflicto en Ucrania, en el momento en que nosotros tomáramos ese dinero ruso congelado y lo usáramos para reparar Ucrania, entonces sí estaríamos hablando de reparaciones. No, ese no es el mismo caso, perdón, disculpa. Eso tendría que usarse para reconstruir Rusia. Ok, no es el mismo caso, disculpa. Está... Pero definitivamente es una cierta concesión. Probablemente estaremos con eso. Definitivamente. Bien. Muy bien, esto fue una situación irano-estadounidense. Les recordamos que pueden ver el episodio completo del podcast Valech Nishtvachi en Hero o como miembros o siempre que vengan en vivo. Podrán verlo todo chido, gratis. Y además podrán participar y debatir con nosotros entre los diferentes temas. Ahora, después de haber hablado sobre Irán, vamos a ver qué está pasando en Ucrania y sobre todo cómo se está incendiando Moscú. Así que no se vayan, seguimos adelante, échenle un vistazo y esperen el siguiente tema.